Buenas tardes, estimados hermanos. Hoy celebramos la independencia de esta nación. Para mí no es la primera desde que resido aquí, pero sí es la primera en la que estoy involucrado directamente en celebrar. En especial después de la pandemia y el encierro en el que estamos de una u otra forma aún viviendo. Es una bendición poder celebrar junto a sus ciudadanos. Es un momento emotivo, sobre todo en nuestra comunidad de Bear Creek, y esto se debe a que somos una comunidad diversa. El país en sí es multicultural. Así que nuestra admiración al pueblo estadounidense en la celebración de su independencia. Hoy tenemos nuestro picnic en las afueras del templo. Si no vino, espera ver las fotos que pronto subiremos a nuestras redes sociales. En nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones BBS 2021, continuamos con la serie El poder de Jesús nos impulsa. Y nuestro tema de hoy es importante puesto que gracias a esa fuerza es que hemos llamado al mensaje Tenemos esperanza. Hechos 27, versículos 21 al 26 de la Common English Bible dice: durante mucho tiempo nadie había comido. Pablo se puso de pie entre ellos y dijo: hombres, deberían haber cumplido mis instrucciones de no zarpar de Creta. Entonces habríamos evitado este daño y esta pérdida. Ahora les insto a que se animen. No se perderá ni una sola de sus vidas, aunque perderemos el barco. Anoche, un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien adoro se paró a mi lado. El ángel dijo: no tengas miedo, Pablo. Debes presentarte ante el César. De hecho, Dios también les ha dado amablemente a todos los que navegan con ustedes. Anímense, hombres. Tengo fe en Dios que será exactamente como me dijo. Sin embargo, debemos encallar en alguna isla. Imagínese usted una noticia como esta mientras va en ese barco. Aún así, este es el mensaje que todos necesitamos. Es muy importante comprender el poder de Jesús y cómo nos ayuda a superar cualquier situación, dilema, confusión, dificultad o pandemia. El enfoque de esta semana es el poder de Jesús que nos da esperanza. De ahí el título, Tenemos esperanza. Es que, ¿por qué es tan importante la esperanza? Bueno, déjeme decirle que tener esperanza significa que esperamos un resultado que mejore nuestra vida. Tener esperanza hace más llevadera nuestra situación actual. También mejora nuestras vidas porque somos capaces de visualizar un futuro más brillante, y la visión de un futuro más brillante nos motiva a tomar los pasos necesarios para que esto suceda. Yo en lo personal manejo una filosofía propia cada día, que en esta semana estoy aferrándome, esperando la manifestación de las promesas de mi Señor. Yo siempre voy haciendo que el día termine mejor de cómo empezó. Me encanta la historia de esperanza de Pablo. Pablo comenzó como un judío leal que perseguía a los cristianos por seguir a Jesús. Lo hizo hasta el día en que se encontró con Jesús en el camino a Damasco. El capítulo 9 de Hechos cuenta la historia de su conversación. Con su vida cambiada, comenzó a predicar las buenas nuevas de Jesucristo tanto a los judíos como a los gentiles, también al pueblo no judío. Predicó que todos somos salvos por fe y no por seguir un conjunto de reglas. Cuando llegó a Jerusalén, predicando este evangelio, molestó a mucha gente, incluidos los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos de los judíos de Jerusalén. Para salvarlo de la multitud desenfrenada, el ejército romano lo arrestó. Pero esa noche, mientras está en prisión, Jesús se le aparece a Pablo y le da esperanza. El mensaje de esperanza que a Pablo recibió fue: a la noche siguiente, el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo: anímate, porque así como has hablado de mí en Jerusalén,
también lo harás en Roma. Hay tres componentes de la esperanza: una visión, un camino y confiar en que alguien lo lleve ahí o en la capacidad de llegar. Pablo tiene la visión, está claro, Jesús quiere a Pablo en Roma. Después de pasar 2 años en la prisión de Cesarea, Pablo finalmente se dirige a Roma. El texto de hoy lo ubica en un barco que sale de la isla de Creta y naufraga en la isla de Malta. Es casi imposible hablar de esperanza sin hacerte consciente de alguno de sus opuestos: impotencia, desesperanza, indiferencia, desesperación, depresión. Si experimentó alguno de estos, sabe lo que significa estar sin esperanza. Según Hechos 27:37, había un total de 276 personas a bordo del barco, incluido Pablo. Y cada uno de ellos, oiga esto, cada uno de ellos enfrentaba la posibilidad de perder la vida. Necesitaban esperanza. La esperanza es una emoción positiva experimentada en referencia a un resultado que aún no ha ocurrido. De ahí lo importante de la falta de esperanza. La esperanza es creer que va a pasar algo positivo. No debemos dejar de tener esperanzas aunque las cosas no cambien. Cuando se tiene esperanza, no se queda sentado y no hace nada. La esperanza le da energía y le mueve a hacer todo lo que esté a su alcance para hacer realidad su visión. Lo que me gusta de la esperanza es que es contagiosa. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo tan emocionado por algo que estaba a punto de suceder? ¿Le dijo a alguien? Por supuesto que sí. Pablo estaba emocionado por llegar a Roma. ¿Qué le emociona a usted? ¿Hay algo que está guardando para usted mismo que alentaría a alguien si tan solo compartiera su esperanza? En este punto particular del viaje de Pablo, imagine 276 hombres en un barco y el barco se va a la deriva. La tormenta está empeorando y está haciendo planes. Todos están haciendo planes para abandonar el bote. Pero Pablo les dice a sus compañeros de viaje: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Él había recibido la seguridad de que su visión de comparecer ante el César era cierto y que no debía tener miedo. Que Dios lo haría posible. Recuerda el tercer componente de la esperanza: la capacidad de llegar. Confiar en que alguien lo llevará allí. La fe de Pablo estaba en Dios. El poder de Jesús nos sacará adelante, estaba seguro Pablo. Y me pregunto, ¿y si hubiera compartido sus buenas nuevas, noticias acerca de que Dios lo llevó a Roma, y no los hubiera incluido a ellos? Diciéndoles a sus compañeros de viaje, por ejemplo: Dios me ha asegurado que voy a ser salvo. ¿Puede imaginar eso? Puedo oírlos decir: bueno, son buenas noticias para ti, pero ¿qué pasa con nosotros? Pero él no se contuvo. También tenía buenas noticias para ellos. El ángel que anuncia continúa: gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Y Pablo agrega: pues yo confío en Dios. Y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Esa fue una experiencia aterradora, seguro que sí. La escritura dice que el viento era tan fuerte del noreste que se llevó el barco y no había nada que pudieran hacer. Pasaron cuerdas debajo del barco para reforzarlo y durante días fueron sacudidos violentamente por la tormenta. Tiraron la carga y el equipo por la borda, pero nada cambió. Estaba oscuro. Durante días no vieron el sol ni las estrellas y la tormenta no cesaba. Era tan fuerte que los pasajeros finalmente comenzaron a perder cualquier esperanza de salir con vida.
Lo único a lo que tienen que aferrarse es a la esperanza que a Pablo les había compartido. Yo sé personalmente lo difícil a veces que es. Ya me logra entender por qué mi filosofía de hacer lo posible para que el día termine mejor de como empezó. Sé que es complicado porque mayormente cuando termina su día, usted regresa a casa y es ahí donde está la indiferencia, el conflicto, la ausencia y el vacío, la escasez y la necesidad, el desamor. Pero el Salmo 31:24 dice: tened ánimo y Él fortalecerá vuestro corazón todos los días que esperáis en el Señor. La fe de Pablo era inquebrantable. Les dijo que tuvieran valor. Nadie perdería la vida. Solo el barco sería destruido. Ahora, ¿cuál es ese barco en el que usted navega? A veces no puede evitar la esperanza. En cualquier momento podemos decidir si tenemos esperanza o si rechazamos la esperanza y renunciamos a la esperanza. Fíjese en la fe de Pablo en Dios. Le dice al oficial del ejército y a los soldados: si ustedes no se quedan en el barco, no podrán salvarse. Con el barco partiéndose y a punto de hundirse, Pablo continúa teniendo fe en Dios y comparte su esperanza con otros. Una de dos: o soy Pablo o necesito un Pablo en mi barco. Recuerde, el poder de Jesús nos da esperanza, pero fíjese, a veces Dios nos pide algo. En este caso, Dios dice: permanezca a bordo. Si no permanecen a bordo, no hay esperanza de que se salven. Y entienda bien, permanecer a bordo hasta que se hunda en el barco no necesariamente significó que quedó a flote. ¿Me explico? ¿Se imagina lo difícil que debe haber sido mantenerse a bordo y mantener la esperanza en medio de una tormenta? Insisto, no es fácil. Una forma de mantener viva la esperanza es recordar la bondad de Dios. Dios le ha sacado de cada situación que creía desesperada. ¡Vamos! ¿Y si escribe todas las veces que Dios le ha sacado? Si lo hizo, entonces lo volverá a hacer ahora. ¿Tiene visión? ¿Puede ver a Dios haciéndolo de nuevo? Tenemos la esperanza de que Dios abrirá el camino, incluso si no ve usted el camino por ningún lado. Tenemos la esperanza de que Dios no nos abandonará. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Cierra el capítulo 27. Así que no deje de esperar. Mantenga la esperanza de que su día terminará mejor de como empezó. Amén. Oremos. Padre celestial, gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque nos permite celebrar con esta nación, Señor. Bendícela, Señor, es pueblo tuyo, Padre Santo. Bendícenos a todos los que estamos aquí. Danos esas fuerzas y esa esperanza como la que le diste a Pablo. Te agradecemos el barco de nuestra vida, Señor, el cual nos lleva a donde tú quieres con tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. En medio de la desesperanza, la angustia aumenta. Y eso es porque no alimentamos lo positivo debido a la ausencia de Jesús en nuestra vida. Eso puede cambiar recibiéndolo usted a Él, y puede hacerlo ahí donde está, repitiendo esta oración conmigo. Padre, reconozco que he fallado y no te he amado como tú a mí. Ven a mi vida. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Amén. Si hizo esta oración, ya dio el primer paso. En el segundo podemos acompañarlo. Ver que es una comunidad segura e inclusiva que crece en el amor a Jesús. Háganos saber su decisión enviando un mensaje con la palabra unirme al 832-773-4901 o al Messenger de Facebook. Además, síganos. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y Twitter. Suscríbase y luego comparta este mensaje. ¿Sabe? Siempre hay alguien a quien el Señor tiene algo que decirle. Esta semana, vayamos teniendo esperanza en terminar nuestros días mejor de cómo empieza. Hasta la próxima. Vayan con Dios.